presentación y asegurándome de que todos estén bien, los que quisieron responder. Los voy a llamar a una reunión en familia, porque queremos ayudarlos a ustedes a que sean exitosos en este curso y en lo que les queda de programa. De verdad que los amamos un montón y nos alegra. Para mí es un enorme honor de que yo pueda ser parte de esto y de que yo pueda enseñarles cada semana y de que no solo sean 2, 3, 4 reuniones por Zoom, sino que podamos estar reuniéndonos todos los martes y poder compartir y discutir la clase. Así que necesitamos un favor bien grande de ustedes. Nosotros estamos aquí para ayudarles, estamos aquí si tienen alguna duda, si tienen algún percance o algo que no les permita hacer el trabajo de cada semana, pero les pedimos encarecidamente que por favor planifiquen bien su semana y que puedan entregar esos trabajos a tiempo. Verifiquen antes de que comience la semana o al principio de semana, los lunes, los martes, para que sepan qué es lo que está pendiente para esa semana y para que puedan planificar, porque sabemos que las emergencias ocurren, se nos puede enfermar a algún familiar, nos podemos enfermar nosotros, podemos tener diferentes tipos de cosas, perder el internet, la conexión de internet o la electricidad, lo que sea. Así que necesitamos que por favor comiencen sus trabajos temprano. Si son discusiones, los foros de discusión, ayuda a sus compañeros a que ellos también puedan contestar a tiempo, porque es un problema que yo llegué a ver cuando yo estaba estudiando y sigo estudiando ahora en Liberty University. Y hay estudiantes que esperan última hora. Entonces uno tiene que estar esperando. Yo tenía que verificar todos los días, a ver, especialmente cuando son clases pequeñas, uno tiene que estar verificando todos los días, a ver si alguien comentó e hizo su foro para entonces yo poder responder. Así que les pido encarecidamente que entreguen su trabajo. Profesora Di los va a estar llamando si ustedes no entregan su trabajo a tiempo, así que si no quieren recibir mi llamada, por favor, entreguenlo a tiempo. Tenemos un sistema nuevo en la universidad que por eso es que la importancia de esto, yo sé que en mis cursos siempre les he dado la gracia para que entreguen trabajo aún tarde, especialmente si tienen emergencia. Pero ahora todos los lunes nosotros tenemos que entregar una forma que gracias a Carlos y a Rebeca que se encargan de eso para que yo me pueda encargar de enseñarle los martes y de hacerle sus presentaciones. Ellos entregan una forma y tenemos que decir, y esto es para los programas en inglés como para este programa que es en español, tenemos que reportar cada estudiante y si entregó su trabajo o no. Así que si no lo hacemos, si tenemos la mitad de la clase que no lo entrega, recibimos una llamada, nos están preguntando, profesora, Carlos, Rebeca, ¿qué está pasando? Así que por favor ayúdennos en eso. Si tienen alguna emergencia, por favor, comuníquense a tiempo. No traten de esperar los domingos a las 11 de la noche para dejarnos saber que no pudieron. Si algo les previene, déjenme saber. Yo en confianza les ayudo, les doy ideas de cómo manejar su tiempo. Porque queremos de verdad, queremos ayudarlos a que sean exitosos en este curso. A mí me gusta que todo el mundo salga bien. Así que necesito de verdad que nos ayuden con eso. Y si no, ya saben, por teléfono con la profesora Adi, una llamadita. Así que vamos a comenzar la presentación de esta semana. Déjenme compartirles la presentación. Esta semana estamos en las escenas 2 y 3. Vamos a verificar si me deja compartirla. Ok, esta semana estamos, ay, me lo cortó un poco, pero espero que se arregle ya mismo. Estamos en la lección número 2, se trata sobre todo es acerca de mí y estamos todavía en el libro de Mark Batterson. Le puse las páginas que vamos a estar cubriendo si usan el PDF, el PDF.
que está en WhatsApp para que así tengan la oportunidad de poder completar la lectura. Y entonces comenzamos con los símbolos de vida. Oh, Nore, déjenme orar rapidito para que el Señor nos dé revelación y podamos entender los temas que vamos a estar hablando y que el Señor aún nos ilumine aún más lo que Él quiere que aprendamos. Señor, te damos gracias por esta segunda semana, por mis estudiantes, por Carlos, por Rebeca, por el liderazgo de la Universidad de Mana. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos, de estar aquí juntos para hablar sobre tu palabra y para hablar sobre temas, Señor, de nuestro destino divino que tú tienes para nosotros. Te pido que nos des espíritu de revelación, sabiduría, para que podamos entender la lección de hoy y para que tú nos reveles, Señor, lo que tú nos quieres enseñar y en el área en que tú nos quieres crecer. Confiamos en ti, te damos gracias a través de las ondas del Internet. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los símbolos de vida, la semana pasada cubrimos un poco ese tema, pero entonces esta semana nos vamos a enfocar a continuar sobre la historia de David con el filisteo Goliat. Y comenzamos en 1 Samuel 17:54, que dice: luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. Así que vemos como la semana pasada vimos cómo David, siendo pastor de ovejas, deciden llamarlo para que venga al frente de batalla, y él fue el que Dios permitió que matara a Goliat. Y entonces dice que después que David lo mató, él tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero dejó las armas en su casa, en su hogar. Así que el autor nos está hablando que uno de los símbolos de vida que tenía David eran las armas que tenía Goliat. ¿Por qué? Porque eso les recordaba la victoria que Dios le había permitido tener. Y la semana pasada estábamos hablando de que llenáramos el blanco. Si Dios me libró de tal cosa, que es el blanco, también me librará del blanco. Así que esto ayudaba a David a recordar que si Dios lo hizo una vez y si Dios le dio la victoria en este desafío contra Goliat, también le podía dar la victoria en futuros desafíos. Y también de que fue parte de su historia y de que Dios usó esta experiencia para cumplir el destino que él tenía con él, que lo vemos en los libros del Antiguo Testamento, cuando de todo lo que David llegó a hacer, aún hasta rey, su historia con el rey Saúl y cómo él llegó al poder. Así que comparándolo con nosotros, nosotros tenemos cajas de memoria y en esa caja están las huellas de nuestra alma, dónde hemos estado y qué hemos hecho. El cúmulo de nuestras experiencias son los que nos hacen ser quienes somos hoy día, espiritual, emocional, motivacionalmente y en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque cada experiencia tiene una importancia en nuestra vida, y como dije la semana pasada, haya sido una experiencia negativa, triste, frustrante, que todavía quizás nos preguntemos, como quiera, Dios tiene un propósito con eso y lo podemos ver. Quizás no lo veamos en el presente, pero sí, según vamos pasando y vamos creciendo en el Señor, podemos ver que en todo Dios tenía un propósito, y como dice en el libro de Romanos, que todas las cosas obran para bien para los que amamos a Dios y hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. También esa combinación exclusiva de recuerdo es la que nos capacita para adorar a Dios de una manera tal que nadie más podría hacerlo. Por ejemplo, si pasamos por una enfermedad difícil, ya sea un cáncer, ya sean problemas de asma, de fatiga, diferentes tipos de problemas de salud que podemos pasar, que nos ha llevado por un proceso que ahora, si ya pasaste el problema de salud y si ya Dios te dio la sanidad, tú sabes que conociste a Jehová como a Dios como tu sanador. Y como Jehová Rafa, así es que le llama la palabra Jehová Rafa.
Y yo, que quizás no he pasado por una experiencia de salud, quizás yo no lo he conocido de esa manera, como el Dios sanador, que sí lo he experimentado así por medio de mi hijo pequeño con sus problemas de asma cuando era un bebé. Pero quizás tú conoces a Dios de una manera diferente a la que yo conozco a Dios. ¿Por qué? Por las experiencias que hemos pasado. Y eso nos hace adorar a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque te da una experiencia y te ayuda a ver que Dios te dio la victoria, te acuerdas del proceso, te acuerdas de lo difícil que fue, te acuerdas de lo frustrado que estuviste, te acuerdas de las preguntas que le hiciste a Dios. Y todo eso te ayuda cuando en el futuro pasas por otro problema. Y Dios te recuerda, porque es Dios que nos recuerda. Nosotros no somos tan inteligentes para recordarnos de todo lo que nos ha pasado. Dios nos trae a nuestra memoria a través de su Espíritu Santo, de que si Él lo hizo en el pasado, Él lo puede hacer otra vez. Lo que importa es que nosotros podamos confiar en Él y saber que Él nos está formando, Él está formando nuestro carácter y Él nos está transformando más a la imagen de su Hijo Jesucristo. La fidelidad de Dios es tan única como lo es cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de cada problema podemos decir, Dios es fiel. Las memorias son importantes porque sin esas memorias tendríamos que volverlo a aprender todo cada día. Si nosotros no tuviéramos la memoria de cómo escribir un cheque, todos los días alguien nos tuviera que enseñar a escribir un cheque. Cuando éramos pequeños no teníamos memoria y no nos acordábamos de cómo se caminaba, nuestros padres tenían que enseñarnos todos los días a caminar. Llegábamos adultos y todos los días teníamos que recordar cómo se camina. ¿Alguien me puede enseñar cómo caminar? ¿Cómo yo hice esto ayer? No me acuerdo. ¿Cómo lo son los animales? Porque los animales no tienen esa memoria de que sí ellos recuerdan las cosas que, cómo se hacen, que hay que ladrar cuando hay un ataque o algo, o cuando hay un peligro, pero no tienen esa capacidad como nosotros, que es como lo vamos a ver en una de, de las páginas esta que estoy presentando, es que los animales tienen la capacidad solamente de pensar y de saber cómo hacen. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de aprender cómo hacer algo, de seguir haciéndolo y de reflexionar acerca de eso. Sin la memoria olvidaríamos quiénes somos y dónde hemos estado, cuál ha sido nuestro pasado, qué experiencia hemos tenido, qué pasó ayer y cosas así. Por la memoria es importante que nosotros podamos entender que Dios nos permite esas experiencias para que nosotros podamos mirar atrás y ver esas cosas que nos han pasado y ver cómo nos están formando. También perderíamos la fe porque olvidaríamos la fidelidad de Dios. Y lo que hacen es que esas memorias van, según las experiencias negativas, van pasando y según vayamos creciendo y pasando al otro lado del Jordán, para poner un ejemplo, entonces seguimos viendo que la fidelidad de Dios se mantiene y que la fidelidad de Dios es grande. Me encanta la canción de Marcos Witt que habla sobre la fidelidad de Dios, porque la realidad es que no importa lo que hemos pasado, o sea, lo más triste que hayamos pasado, incluyendo el abuso, la fidelidad de Dios siempre ha estado presente y siempre Él nos ha sostenido, como hablábamos, por la providencia, por su protección, aún como explicábamos y usábamos el ejemplo de José la semana pasada, las experiencias difíciles que él tuvo con sus hermanos, pero él recordó luego que Dios siempre había sido fiel y que Dios lo había sostenido a través de todos esos problemas. También vemos en la palabra en el Antiguo Testamento cuando los profetas, los líderes de Dios, tenían esas experiencias que Dios le daba la victoria y ellos levantaban altares de adoración
altares para recordar, era más bien para ellos recordar. Déjenme verificar el chat, que no hayan preguntas. Si tienen preguntas, me avisan. No veo manos alzadas, que si quieren me interrumpen. Am, que cuando ellos tenían esas victorias, ellos hacían esos altares, pero los altares como tal era para ellos recordarse de que Dios le había dado la victoria. No era para recordarle a Dios, ni tan simplemente adorar a Dios. Sí adoraban a Dios por la victoria, pero era más bien para ellos tener como una marca de que si Dios fue fiel aquí, como Jehová Jireh, o el Jehová que hasta el día de hoy nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque esos son buenos recordatorios. Quizás ahora no levantamos altares de que sea para sacrificio ni nada así, pero está el altar de nosotros en nuestra adoración. Y quizás lo escribimos o quizás nos recordamos cada cierto tiempo de algo que Dios hizo y lo compartimos con otras personas. Yo le doy gracias a Dios porque Él permitió tal cosa cuando yo estaba pasando por tal cosa. Así que nosotros también levantamos altares como pasaba en el Antiguo Testamento. Y es como para nosotros simbólicamente, es como poner una piedra en el altar de nuestra adoración a Dios. Y dice el autor que muchas veces la razón por la que perdemos la fe es porque nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Y porque a mí me ha pasado que cuando estoy en medio del proceso, lo que me enfoco es en mi frustración y lo que me enfoco es el por qué a mí, si yo soy de tal manera, si yo amo a Dios, si yo estoy diezmando, si yo estoy haciendo las cosas que Dios manda de mí o demanda de mí. Y permitimos que nuestras frustraciones y nuestros propios pensamientos como que se hagan una neblina en nuestros ojos y como que nos cierren la vista, como que nos cieguen y no nos permitan ver que Dios está obrando y que Dios sigue siendo fiel y que como dice su palabra, Él nunca nos abandonará ni Él nunca dejará de amarnos. Es una promesa y Él es un Dios perfecto. Nosotros sí nos podríamos olvidar de Él como seres imperfectos que somos y en medio de tantas frustraciones que podríamos enfrentar, pero la realidad es que Dios siempre es fiel porque Él es un Dios soberano y es un Dios perfecto cuya palabra nunca cambia. Y en Isaías 63:7, que es importante para nosotros recordar, es las misericordias del Señor recordaré y las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Señor nos ha recompensado y a su gran bondad para con la casa de Israel. Él nos ha recompensado según su misericordia y su gran compasión. Y asimismo, como él recompensó a su pueblo de Israel, Él nos recompensa a nosotros hoy día. Y tenemos que recordar, especialmente cuando estamos en momentos difíciles, a mí me ayuda mucho mantener una lista de cosas por las que le doy gracias a Dios. Y en los momentos en que estoy frustrada, el Espíritu Santo trae a memoria como que yo estoy agradecida por tal cosa, por otro, por esto. Y eso nos puede ayudar porque es importante. El enemigo lo que quiere es cegarnos, hacernos que perdamos el foco, y son cosas que el enemigo use para afectar nuestro destino, para afectar el cumplimiento de nuestro destino. Y si Dios tiene diseñado que el cumplimiento de nuestro destino va a pasar en tanto tiempo, el enemigo va a tratar de traer una tardanza a eso y poner un obstáculo en nuestras vidas y nosotros no podemos permitirlo. ¿Y cómo nos podemos proteger de eso? Es recordando las misericordias de Dios. Aún si es una situación difícil por la que pasa, puedes poner una notita en espejo en la pared donde ustedes quieran de doy gracias a Dios por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa, y eso nos mantiene a mantenernos firmes en nuestra fe cuando las cosas no se vean bien o cuando estemos pasando por una situación fuerte. Podemos preguntarnos si David recordaba la fidelidad de Dios cada vez que veía la armadura de Goliat
colgada dentro de su tienda de campaña. Yo creo que en esos momentos difíciles, porque sabemos, lo vemos en los salmos y en las historias de David, que pasó por tiempos difíciles, por malas decisiones que tomó y por los enemigos que tenía. Pero yo creo que, como dice el autor, que cada vez que miraba la armadura de Goliat colgada en su tienda de campaña, él tenía que recordar el Dios que le había servido y es algo que nos puede traer a nosotros mucha confianza y mucha satisfacción de saber que el Dios que le servimos, Él tiene cuidado de nosotros y de cada experiencia, de cada memoria que nosotros tenemos. Dime, Harold. Sí, me hace eso que estaba usted comentando y que el escritor plasma en su libro, me hace recordar también cuando el pueblo de Israel pasa por el Jordán y cuando ya pasó el pueblo que de último iban con el arca de Dios, del pacto, Ujú, le dice ujú, Dios a Josué, coge a cada hombre de cada tribu y que vayan al lugar seco donde está el arca y coja cada uno una piedra y haga un altar que cuando ujú, tus hijos pregunten qué significa eso, se dice, aquí el Señor abrió el mar, aquí Dios abrió el mar, y eso quedará como señal para toda la descendencia de Israel. Entonces, aunque muchas personas, eso también nos sirve a las señales esas, los símbolos esos, nos sirven para llevar la fidelidad de Dios también a nuestras generaciones, a nuestros hijos, que claro que quizás sí. usted decía al principio, usted lo conoce de pronto como Jehová Rafa, ¿verdad? Ujú, Pero si mi hijo no lo conoce de pronto como eso, porque él no ha experimentado eso, pero sí puede estar esa señal de que yo lo conocí como Jehová Rafa y puede él experimentar esa característica de Dios. Entonces yo ujú, digo que las señales o los símbolos eh, también nos ayuda a nuestras generaciones también, no solamente a nosotros. Gracias. ujú. Claro que sí, claro que sí. Y aún está muy en lo cierto de que ayudan a generaciones, porque aún nosotros leyendo sobre el caso de David y sobre las victorias de David y las situaciones que él pasó, nos dan esperanza a nosotros y aumentan nuestra fe en cuanto a la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Dios a lo largo desde los principios de la creación, cómo Él ha ido bendiciendo a cada uno de sus hijos y aun cuando han tenido experiencias que no han sido las mejores. Y eso sí a nosotros nos sirve de motivación. También nosotros cuando lo compartimos con nuestros hijos, porque mi hijo, por ejemplo, él no se acuerda de sus ataques de asma y de lo preocupado que estábamos y de cuando lo teníamos que ungir con aceite para que no se pusieran las cosas peores, pero al nosotros contar nuestra historia y al nosotros contar nuestro testimonio, la fe de ellos también se fortalece. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mami, papi, o aún con nosotros, con hermanos de la iglesia que hayamos pasado, ellos están pasando por una experiencia difícil y nosotros pasamos por algo similar, nosotros podemos contarle a ellos, pero esos símbolos que hemos tenido nos ayudan a recordar, porque muchas veces se nos olvidan las cosas. Muchas veces nos enfocamos mucho en ese momento, pero si nosotros tenemos símbolos de vida, nosotros tuvimos un pastor invitado este fin de semana en la iglesia de nosotros y él dice que él mantiene en su escritorio y lo ve todos los días una tarjeta de béisbol de un jugador famoso que se le entregó un hombre que conoció a Dios a través del pastor, se la entregó para darle las gracias, porque el hombre es billonario y una de las cosas más importantes que vende son tarjetas de béisbol firmadas por jugadores que están en el Salón de la Fama. Y el pastor nos contaba que el hombre le dio 4, pero él dice, yo siempre mantengo una en mi escritorio para recordarme la importancia que es de hablarle a las personas que están perdidas, porque él contaba la experiencia de que él no quería hablar con la persona, era en el avión, él estaba cansado y lo que quería era dormir en el vuelo. Sin embargo, Dios le sentó a una persona al lado que necesitaba salvación.
Y él dice, esa tarjeta me recuerda a mí que no se trata de mí, se trata de siempre estar compartiendo el evangelio y de pensar qué necesita la persona que Dios me pone en mi camino. Y así nosotros podemos utilizar cosas así, de que digamos, un símbolo representa esto de la manera que yo conocí a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir creciendo y recordarle, como tú dices, a nuestras generaciones de lo que Dios ha hecho. Por eso ese versículo dice, tu misericordia recordaré, porque nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos, pero también nosotros podemos recordarles a otra persona de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso es tan importante el testimonio. Nuestro testimonio, aún las experiencias más dolorosas que nosotros hayamos pasado, no es para nosotros mantenernos con ella, es para nosotros poder usarla para bendecir a otras personas. Así que es bien importante, esos símbolos de vida, esas memorias que tengamos son bien importantes y son parte de establecer y de encontrar nuestro destino divino. Y el autor continúa diciendo que la armadura de Goliat era un símbolo de vida para David. Sus objetos físicos que nos recuerdan momentos espirituales cruciales de nuestra vida, son recuerdos del pasado que le dan significado al presente y producen una santa seguridad para el futuro. Es como que vemos, a mí me gusta pensar que todo lo que ocurre es como una pieza en el rompecabezas, porque a veces Dios nos da una palabra de profecía y lo que nos hace es enseñarnos el final y entonces no nos enseña el proceso, porque en el proceso es quien nos prepara y prepara nuestro carácter, pero que cuando vemos por qué Dios permitió esa experiencia que tuvimos en el pasado, le dan significado a nuestro presente y nos ayudan a seguir motivados, a seguir moviéndonos hacia el futuro que tiene para nosotros, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Así que de hoy en adelante, como nos recomienda, nos sugiere el autor, es que consideremos conservar símbolos de vida que nos ayuden a recordar nuestra historia, la historia que Dios está escribiendo a través de nosotros, porque esas memorias nos revelan en quiénes nos estamos convirtiendo. No, los símbolos de vida nos revelan en quiénes nos estamos convirtiendo al recordarnos dónde hemos estado y cómo hemos llegado al lugar donde estamos. Los rastros de recuerdo. Dice el autor que el doctor Penfield, en un estudio del cerebro de diferentes personas, llegó a la conclusión de que todo lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, todo pensamiento consciente y aún todo sueño inconsciente queda grabado en nuestro disco duro interno comparándonos con una computadora. La región del cerebro conocida como la corteza cerebral, que en el caso de nosotros, si lo traemos al mundo espiritual, es que se queda grabado como una huella en nuestra alma. De una u otra manera, el proceso de descubrimiento de nosotros mismos comienza con una detenida mirada a nuestros archivos antiguos. Tenemos que hacer un inventario de nuestra memoria y mirar hacia el pasado y pensar en las cosas que nos han pasado. Y dice que el psicoterapeuta Alfred Adler, y lo hacen hoy día muchísimos consejeros, yo creo que es más del 75% de los consejeros, muchas veces les preguntan a sus clientes en su primera cita, en su primera o segunda cita, sesión con el cliente, le preguntan cuál es su primer recuerdo. Y usualmente es en nuestra niñez, que es nuestro primer recuerdo. Entonces, dice y viene por el psicoterapeuta Alfred Adler, porque Adler creía que estaba convencido de que nosotros somos nuestros recuerdos, de que nuestros recuerdos dictan la persona que llegamos a ser. Y entonces los clientes le respondían a Adler cuál era su primer recuerdo, que usualmente pues es de la niñez,
Y Adler les contestaba, y así es tu vida. Lo que quería decir con esas palabras era que con frecuencia nuestros recuerdos más antiguos son los más fuertes en función de su impacto sobre nuestra identidad. Para bien o para mal, muchísimas veces lamentablemente es para mal, nuestros recuerdos más tempranos le dan forma a la huella que hay en nuestra alma hoy día de una manera transformadora que perdura toda la vida. Así que por eso es que es bien importante que nosotros los cristianos podamos entender que Dios tiene un propósito para todos. De lo contrario, podrían tratar de destruirnos y de destruir nuestro destino divino, porque eso es lo que el enemigo quiere. Y como decimos muchas veces, el campo de batalla de nosotros en nuestra mente, porque el enemigo trata de insertar malos pensamientos, especialmente que están atachados a nuestro pasado y a nuestras memorias y aún a las experiencias negativas que hemos tenido. Las experiencias tempranas nos moldean de una manera profunda y a veces no nos acordamos, porque si me preguntan a mí cuál es tu primer recuerdo, quizás tengo que ponerme a pensar, porque el primer recuerdo que tengo quizás es de los 6 años. Pero si sigo pensando y me siento, especialmente si me siento en mi tiempo devocional, en mi tiempo de adoración, y le digo al Señor, Espíritu Santo, revélame. Si hay algo que me está marcando de manera negativa, revélame qué es ese recuerdo. Y muchas veces Dios te muestra cosas que tú ni habías pensado, pero son parte de tus memorias y son partes que están determinando, son memorias que están determinando tu presente. Si tuviste una niñez excelente, te será fácil leer esa parte del libro que leímos o que estamos leyendo esta semana. Si tuviste una niñez difícil, especialmente si está caracterizada por una experiencia de maltrato o de abuso, probablemente te sea más difícil. Pero al igual que el autor, yo te sugiero y te encomiendo de que sí, de que continúes la lectura. Dios está con todos nosotros y Dios nos quiere hacer la persona que Él diseñó para que fuéramos, para que podamos hacer el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Así que es bien importante, si hemos tenido una niñez difícil, que por favor no brinquemos esta parte del libro, que no tratemos de ponerla y decir yo seguiré estudiando la semana que viene con el próximo tema. No, es bien importante. Yo les voy a dar unas preguntas que cuando se sienten se sienten en su tiempo devocional, puedan pensar acerca de ellas para que entonces nos puedan ayudar en descubrir el destino que Dios tiene para nosotros. No obstante, la niñez difícil también ha producido algunas de las personalidades más fuertes que conocemos, entre ellas el rey David. Él no dejaba que sus dificultades, cuando era joven, las dificultades que enfrentó lo definieran. Él siempre confió en el Señor y él siempre, en los salmos lo podemos ver, que él siempre tenía esa esperanza de que Dios le iba a dar la victoria y de que Dios iba a usar sus dificultades para bien. Yo no sé cuáles son las dificultades que has tenido que soportar, dice el autor, pero no tienen por qué definirte. Sencillamente, si las utilizas para que te refinen, si las utilizamos para que seamos refinados como el oro, como dice la palabra. Y si dejamos que nos refinen, Dios usará realmente esas experiencias negativas para redefinirnos. Ahora entramos al tema de la posimaginación, y la preimaginación consiste en imaginarnos el futuro, y la posimaginación se refiere a reimaginarnos el pasado después que ha sucedido, obviamente. Nuestra forma de manejar nuestros recuerdos del pasado tiene un gran peso sobre nuestra forma de ver el futuro. Nuestros recuerdos nos pueden dar el poder necesario para vivir por fe o nos pueden aprisionar para que vivamos por temor. Nuestra forma de imaginarnos el pasado o reimaginarnos el pasado
nos puede levantar o nos puede aplastar. Por eso es tan importante que veamos el pasado a través de los ojos de Dios, a través de su providencia, porque la realidad es que a veces no vamos a entender el pasado, a menos que ya estemos al otro lado del Jordán y el Señor nos haya permitido que ver que esa situación difícil que pasamos, Dios la usó para bien. Debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo y de nuestros talentos, pero también tenemos que ser buenos mayordomos de la mente que Dios nos ha dado, porque a veces el enemigo pone pensamientos negativos y nos quedamos ahí muchísimo tiempo, más tiempo del necesario, porque si vienen pensamientos, si vienen memorias, muchas veces Dios nos las está recordando para poder identificar algo que estamos pasando o un área en la que él nos está creciendo, pero dejamos que el enemigo no las deje en nuestra mente mucho tiempo. Es reflexionar y seguir caminando. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el mal manejo de nuestros recuerdos puede ser tan debilitador como una minusvalía mental. La solución es de reimaginarnos el pasado a la luz de la providencia de Dios. Y lo vemos en los salmos. Podemos eh, leer en muchísimos salmos, en más de 100 de los salmos, podemos ver cómo la providencia de Dios está manifestada en los diferentes salmistas que escribieron los salmos, que casi muchos de ellos son escritos por David. Y en ellos, en eso que David escribió, él se está pues imaginando las experiencias de su vida y poniéndoles música, poniéndole una melodía. ¿Por qué? Porque después, aún muchos de los salmos, aún él está pasando por la situación, pero aunque está pasando por la situación difícil, él confiesa la victoria en Jehová. Y en sus oraciones, él demuestra que él sabe o le pide a Dios que se encargue de sus enemigos o le pide a Dios perdón. Me encanta el que dice, examíname, escudriña mi corazón y ve si hay en mi caminos de perversidad y guíame en tu camino. Y así mismo podemos usar nosotros. Escudriña nuestros corazones, escudriña nuestros pensamientos y guíanos en tu verdad. Revélanos lo que tenemos que saber, pero también ayúdanos a seguir moviéndonos a lo que tú tienes para nosotros. Y aquí es donde entran los símbolos de vida, es poder ver los propósitos de Dios en nuestras experiencias. Mirar atrás. Dios nos ha dotado para mirar hacia atrás, para mirar al pasado, para mirarnos a nosotros y reflexionar, y para mirar hacia el futuro, que es el futuro que Él tiene diseñado para nosotros. Y no es mirar al futuro para preocuparnos, sino con esperanza de que Dios está trabajando. Como les decía hace un ratito, los animales reaccionan por instinto, nosotros reflexionamos. Y el descubrimiento, la reflexión nos hace descubrir la huella de nuestra alma y nos ayuda a ver el pasado y a ver cómo Dios se ha movido. Estamos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Y el autor muchas veces es repetitivo, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos cómo el pasado afecta el presente y cómo nosotros debemos manejar el pasado para poder seguir moviéndonos al propósito para el cual Dios nos ha llamado. Porque vemos a muchos cristianos estancados y es por la sencilla razón de que nos quedamos estancados en el pasado, nos frustramos o que miramos al futuro con preocupación, con ansiedad, y no es la forma en que Dios quiere que veamos ni nuestro pasado ni nuestro futuro. La circunstancia final o el resultado final que Dios quiere es cultivar en nosotros el carácter de Cristo. No hay nada más. No es para destruirnos, no es para hacernos miserables, es simplemente para cultivar en nosotros el carácter de Cristo. Y no importa lo que pasemos, nunca se va a comparar al sufrimiento que Jesucristo pasó
siendo perfecto para morir por nosotros. Y Dios sabe eso, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras circunstancias. Y aunque nosotros no lo entendamos, nuestro pasado no puede definir nuestro futuro. Y Dios estuvo tan presente en nuestras experiencias pasadas como está presente hoy día y como estará presente en nuestro futuro. Por eso las circunstancias peores pueden ser al mismo tiempo las mejores porque nos ayudan a identificarnos con los sufrimientos de Jesucristo. Y las lecciones de vida que aprendemos de las peores de las circunstancias son muchas veces las que constituyen los mejores símbolos de vida. Así que podemos empezar a dividir nuestra vida en capítulos que corresponden a las diferentes etapas de nuestra vida, así sea ya por edad o por etapa de crecimiento. Así que de las preguntas que se pueden hacer cuando estén pensando en sus recuerdos más tempranos, lo más temprano que puedan llegar, cuáles son esos recuerdos y recuerden, si lo hacen en oración, yo creo que podemos obtener mejores resultados porque ahí el Espíritu Santo nos puede ayudar a recordar cosas que ni nosotros sabemos que nos estén afectando hoy día o que nos hayan afectado. ¿Cuáles son? ¿Fueron positivos o fueron negativos? ¿De qué manera te han moldeado a ser la persona que eres hoy? ¿Y cómo puede Dios redimir esas experiencias del pasado para ayudarte a mover a lo que Él tiene para ti? Así como decíamos la semana pasada, excavando. Pues aunque pueda ser emocionalmente agotador y de acuerdo a las experiencias que hayamos tenido, quizás decidimos como que no ir más profundo porque es doloroso o no queremos descubrir que hemos sido la persona no tan agradable como nos hubiera gustado hacer con nuestras faltas y desvirtudes, pero aunque sea un trabajo agotador, tenemos que recordar que allí es donde está escondido nuestro destino divino. Así que, como les dije, oren para que pidan espíritu de revelación. Asegúrense de tener a mano un diario donde puedan recoger sus pensamientos y plasmar sus pensamientos, plasmar las experiencias y comenzar a buscar esos misteriosos símbolos que se pueden convertir en símbolos de vida. Después convierte tu pared, tu escritorio, como les decía del pastor, que tiene un símbolo de vida en su escritorio, o la repisa de tu chimenea en un altar, separando un lugar donde colocarlo. Puede ser hasta en una libreta, lo que sea, que pueda ser, que puedan mirar atrás, que pueda hacer algo. Si es visible, que esté visible todo el tiempo, muchísimo mejor, porque mientras más nos recordamos, yo creo que mucho mejor estamos, porque es un recuerdo que está accesible y que está siempre en nuestra memoria, al frente de nuestra memoria, de lo que Dios ha hecho a través de ese símbolo de vida. Es como nos explicamos a nosotros mismos las cosas que ocurren y el por qué. Nuestra interpretación, recuerde que todos interpretamos los eventos de una manera diferente. Usted quizás tenemos la misma experiencia, pero usted lo interpreta de manera diferente a como yo lo interprete, pero determina, no importa cómo los interpretemos, determina en quién nos convertimos. Tus explicaciones, tu interpretación sobre las experiencias son más importantes que las experiencias mismas. No podemos cambiar el pasado, tampoco podemos cambiar el futuro, pero sí podemos aprender de todo, porque si en realidad nos sentamos y pensamos en nuestro pasado, sabemos que las mejores lecciones se aprenden de las situaciones difíciles. Y aunque no las entendamos, algún día las veremos con los ojos que las ve Dios. Ya si sea cuando tengamos un cuerpo glorificado, que nos encontremos con Jesús en las nubes o que Dios nos lleve a estar en su presencia, algún día entenderemos el por qué. Mientras tanto, lo que tenemos es que confiar en Dios y en su fidelidad. Como el poema que leía Corrie ten Boom, que dice: mi vida no es más que un tejido entre mi Dios y yo.
Yo no escojo los colores, Él obra sin parar, con frecuencia, Él teje en el dolor. Y yo en mi necio orgullo olvido que Él ve lo de arriba y yo solo el revés. Solo cuando haya callado el telar o haya caído el telar, me imagino, y las lanzaderas hayan dejado de volar, Dios desenrollará el lienzo y explicará el porqué. Los hilos oscuros son tan necesarios en las hábiles manos del tejedor como los hilos de oro y de plata en el patrón que él tiene planeado. Así que no importa, nosotros no podemos escoger los colores, nosotros no podemos escoger, sí, muchas veces podemos escoger la experiencia. Si obramos bien, podemos tener buenas experiencias, pero con todo y eso podemos enfrentar desafíos, porque estamos en un mundo caído. Pero lo importante es saber que Dios obra sin parar. Y como dice Efesios 2:10, que me acuerdo de él en inglés, que somos su masterpiece, déjenme buscarle cómo es que dice en la Reina Valera actualizada. Dice, en la Reina Valera 1960, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que nosotros somos su hechura, Él es el artista pintando el cuadro de nuestra vida e incluye momentos tristes, momentos amargos, momentos negros, momentos blancos, pero todo es parte de la obra que Dios está desarrollando en nosotros. Así que ahora pasamos a la escena número 3, que son los riscos de las cabras monteses. Me quedan 8 minutos. Pregunta de reflexión: si tuvieras que describirte a ti mismo con una sola palabra, ¿cuál sería esta palabra? Así que recuerden usar esta presentación para que puedan en su momento devocional poder reflexionar acerca de ella e ir más profundamente que lo que podemos ir aquí a través de Zoom. Pero busque esa palabra. ¿Qué palabra usarías para describirte? Y aún hasta después que se acabe el curso, hazlo otra vez, haz el ejercicio otra vez, a ver si algo ha cambiado o si hay más claridad en cuanto a la palabra con la que te describiría. A lo largo de los años, el autor Mark Batterson aprendió la siguiente lección: aquello que nosotros creemos que es la meta, en realidad no es la meta. La meta no es la realización del sueño que Dios te ha dado. El sueño es una cuestión secundaria. Lo que importa, lo que es primero, es ver con quién llegas a ser. Lo más importante es quién tú llegas a ser en medio del proceso. Muchas veces nos enfocamos más en el sueño que Dios nos ha dado: ser pastor, ser consejera, ser líder de jóvenes, ser profesora, diferentes cosas, ser dueño de negocio, puede ser en el ambiente cristiano o en el ambiente circular, pero lo que en realidad importa no es que Dios nos llamó a ser pastor o nos llamó a hacer tal o cualquier cosa, lo importante es en quién nosotros nos convertimos. Así que siempre es bien importante de no enfocarnos en el sueño que Dios nos ha dado, sino en quién, en el proceso como tal, porque es como nos vamos transformando en la imagen de Él. No te va a llevar donde quiere que vayas hasta que llegues a ser la persona quien Él quiere que tú seas. Así que es importante recordar esto. Eh, ¿Es tu deseo cumplir el sueño que Dios te ha dado para impresionar a otros? Si es así, debemos morir y dejar que Dios nos dé el sueño de manera glorificada, que es de manera que nosotros podamos hacerlo para glorificarlo a Dios en vez de para impresionar a otro o para obtener la aprobación de alguien o para tratar de demostrarle a alguien que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Cuando morimos a nosotros mismos y cuando dejamos que Dios nos dé el sueño de manera glorificada,
Cumplimos el sueño que Dios nos ha dado con el único propósito de darle gloria a Él y de cumplir la gran comisión. Debemos enfocarnos en buscar las sombras y dejar que las oportunidades nos lleguen. Las cosas que hacemos no deben ser con el propósito de recibir honor, sino para darle el honor a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que busca el reconocimiento y la autoglorificación. Así que el autor está hablando, si me muevo hacia atrás un poco, los ricos, los retos que podemos enfrentar si no estamos pendientes de esas cosas que estamos haciendo para Dios. Parte de conocer nuestro destino es morir a nuestra reputación, aprobación y autoglorificación. Una de nuestras metas debe ser que seamos en privado la mejor persona posible. No me acuerdo si este libro lo leemos en la clase de formación espiritual. Sé que lo hacemos en la clase en inglés porque ahí fue que yo descubrí el libro, pero mi recomendación, si quieren leer un libro, les recomiendo el de John Ortberg. Quizá lo consiguen en PDF. Yo traté de buscarlo en PDF y yo no sé dónde ustedes los encuentran, pero yo no lo encontré. Así que necesitamos a alguien que pueda encontrar este. Se llama El ser que quiero ser. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Es un excelente libro para nuestra formación espiritual y para que nos enfoquemos en el yo que Dios quiere formar en vez de enfocarnos en el yo que busca la aprobación, mantener una buena reputación y la autoglorificación. Continuando en ese tema de los riscos de las cabras monteses, dice en Primera de Samuel 24, versículos 3-4, en el camino Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita, en la parte más adentro de la cueva, y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo el Señor, he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Y aquí el autor, para moverme rapidito, para no tomarle mucho más tiempo de la hora que tenemos asignada, es que David habla de la integridad de David y es uno de los riesgos que corremos nosotros en nuestra búsqueda de nuestro destino, es eh, cometer un error o llevar a cabo una acción que nos lleve a perder nuestra integridad. Y ese es uno de los grandes riesgos que tenemos del que tenemos que estar pendientes. Y nos usa el ejemplo de ese versículo en el que David cortó el manto de Saúl. Saúl no supo, Saúl no se dio cuenta. Pero en ese mismo momento, en vez de cortar el manto de Saúl, David pudo haber matado a Saúl pensando que Dios se lo estaba entregando en sus manos. Sin embargo, David reconoció el respeto que se le tenía que tener al rey Saúl y David también reconocía que Dios, si lo quería convertir en rey, Dios lo iba a permitir, sin tener que él matar al rey Saúl, porque él le debía respeto al rey Saúl. Así que de la misma manera, nosotros a veces quizás pensamos que Dios nos está dando la oportunidad de hacer tal o cual cosa, pero tenemos que tener esa revelación de Dios y saber si es una oportunidad o si es un momento para que nos detengamos y dejemos que el Señor sea el que obre. Porque David se pudo haber preguntado: ¿mato al rey y me apodero del trono que me pertenece por derecho? Porque David sabía cuál era su futuro. David sabía que él iba a ser el rey de Israel. Y David pudo haberlo visto como una oportunidad. Pero lo que a veces parece una oportunidad no lo es si se pone en peligro tu integridad. Porque matar a Saúl de esa manera hubiera puesto en peligro la integridad de David.
pero como dice la palabra, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en medio de ese proceso con el rey Saúl, que fue un momento difícil para él, David siempre se mantuvo respetuoso y reconocía el reino el reinado del rey Saúl. Y vemos cómo David, en vez de ganar odio hacia Saúl o de sentir odio por las cosas que había pasado con Saúl, que fueron horribles, porque Saúl hasta trataba de matarlo, David, su corazón se mantuvo blando. David no permitió que las circunstancias que él estaba pasando endurecieran su corazón. Y dice en el Salmo 41:12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me haces estar delante de ti para siempre. Su conciencia seguía teniendo la convicción del Espíritu Santo, y también el autor nos dice que no matar a rey Saúl también era un acto de fuerza de voluntad. Y es muy posible que, dice el autor, que la fuerza de voluntad sea la forma más pura de poder que podemos tener. Y ahí entra a hablar el tema de la fuerza de voluntad, y de lo importante es que nosotros nos determinemos a tener esa convicción del Espíritu Santo y de dejar que el Espíritu Santo nos revele cuáles las oportunidades que nos está dando. Explica de dónde viene el significado. La palabra griega dunamis se refiere a fuerza, poder o habilidad, y es la capacidad de hacer cosas que se hallan por encima de nuestra capacidad natural. Es algo que a nosotros no se nos hace fácil. Es como tener fuerza de voluntad para alimentarse bien. A veces es difícil, a veces hay días que son fáciles, pero hay días que nos damos por vencidos y fallamos a la fuerza de voluntad. Pero cuando nosotros no tenemos esa fuerza de voluntad, y recuerden, no, yo quiero aclarar que no es en nuestras propias fuerzas, siempre es con la ayuda del Espíritu Santo, pero también requiere disciplina de nosotros y fuerza de voluntad de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando no está eso, nuestra integridad puede fallar. Y lo que quiere decirnos el autor es que nuestro destino se puede venir abajo, y no tan solo eso, muchas veces se viene abajo, porque lo hemos visto en muchos líderes de la iglesia y en muchos cristianos, o se puede atrasar si cuando nuestra integridad falla. Nadie podrá realizar jamás el destino que Dios le ha señalado si carece de integridad. Integridad es parte del carácter de Dios en nosotros. Así que siempre es bien importante que eh, que nos podamos mantener en la integridad que Dios requiere de nosotros. Déjame ver qué me falta. Las preguntas que le había mencionado anteriormente, que se pueden preguntar en su tiempo devocional: ¿cuáles son sus primeros recuerdos? ¿Quiénes son las personas que más han influido en su vida? ¿Cuáles son los sucesos principales, tanto buenos como malos? Y nos incluye aquí los años de escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad. Y mientras reflexionas sobre esos recuerdos, ¿cuáles fueron las lecciones que aprendiste, tanto de manera consciente como de manera subconsciente? ¿Cuáles son los rasgos de carácter o las habilidades compensatorias que estaba cultivando Dios en ti por medio de esas experiencias? ¿Y qué te revelan esas experiencias a ti o acerca de ti? Así que son preguntas que se pueden hacer para que los ayude a descubrir cómo esas experiencias les han afectado y cómo Dios está usando esas experiencias para su destino profético, su destino divino. Aquí me falta un espacio. El paraguas de la integridad. Cuando fallamos, ponemos en peligro nuestra reputación, y acuérdense, muchas veces cuando los líderes de Dios fallan, o nosotros como personas, es bien difícil volver a ganar la confianza. Por eso es que es bien importante proteger nuestra integridad, tener esa fuerza de voluntad y siempre pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder comportarnos de la manera que lo honra a Él.
A ver qué me falta. Mm, Podemos ser la persona que Dios quiere que seamos porque Él nos defiende, Él nos da la capacidad y Él nos da la gracia, como dice la palabra. Mi gracia es suficiente. Cuando nosotros creemos que no tenemos lo que conlleva ser quien Dios quiere que seamos, su gracia es suficiente para cualquier momento. Deja ver, nos pone el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando mantuvieron su integridad de no adorar a la estatua de oro, aun cuando Nabucodonosor les había ordenado por decreto que el que no la adorara iba a echar, pues, como le pasó a ellos tres que fueron echados al horno de fuego. Y Dios fue el que les dio la victoria. Ellos no perdieron su integridad. Hubiera sido más fácil evitarse el horno de fuego. ¿Fue el horno de fuego? Fueron dos situaciones que pasaron. Creo que el horno de fuego, si no me corrigen, por favor. Era más fácil evitarse eso y respetar al rey y decir, Dios, tú conoces mi corazón, yo te amo, pero pues me cortan la cabeza si no llego a hacer lo que tengo que hacer. Pero no, ellos decidieron, ellos sabían al Dios que les servían, ellos sabían que Dios los había librado de situaciones anteriores y que Dios era fiel para librarlos y que si tenían que morir, tenían ganancias, como dice Pablo. Así que nosotros también nos podemos convertir en idólatras y adoramos más al sueño que Dios nos ha dado que al dador del sueño que es Dios. Se puede convertir en una estatua de oro, es lo que nos está diciendo la autora. Así que es bien importante que más que el sueño que Dios nos ha dado, para que nosotros trabajemos en eso y cumplamos en esta tierra, que todo sea enfocado en Dios como el dador del sueño y el Dios que nos sostiene y el Dios que nos da la capacidad de poder reflexionar y de poder ver cómo Él está obrando en nosotros. Después habla del control, que nos gusta tener el control de todo. Eh, y esta semana les quería dejar esto por último. Reflexionemos en cómo las experiencias pasadas nos han afectado en el presente, positiva o negativamente. Pueden identificar ambas. Reflexionemos en los versículos sobre la integridad y los beneficios que tiene cuando tenemos la fuerza de voluntad para mantenernos íntegros. Pueden utilizar una concordancia, pueden usar en Google también y poner versículos bíblicos sobre integridad. Yo lo pongo en el website de YouVersion, creo que es el de la Biblia que uso. Entro la palabra integridad y me salen todos los versículos que hay, así que siempre es bueno reflexionar sobre la palabra integridad. Consideremos historias no tan solo de David, sino también de Job, de José y aún Jesús y sus discípulos y cómo mantuvieron su integridad y confianza en Dios a pesar de los desafíos que enfrentaron, porque no tan solo fueron los líderes del Antiguo Testamento, sino que vemos Jesús y los discípulos, eh, que los desafíos que ellos enfrentaron cumpliendo la gran comisión como Jesús les encomendó. También puedes preguntarte, ¿amas más a tu sueño que al dador del sueño y quieres lograrlo a toda costa? La impaciencia puede provocar que te enfoques en lograr el sueño de Dios en vez de confiar en su dirección y en los atrasos de su plan. Recuerden, la semana pasada hablábamos de los atrasos. Si falla, puedes caer por el risco como las cabras monteses. Dios está más interesado en quién te conviertes y no te va a llevar donde quiere que vayas hasta que llegues a ser la persona que Él quiere que seas. Así que les voy a hablar, a terminar a sacar la presentación para que me digan, ¿tienen preguntas, comentarios, lo que quieran? ¿Qué piensan sobre el tema esta semana? Si es difícil la lectura, si es fácil, si los ha iluminado, si han aprendido algo. El libro me pidió Yadir.
Y Eder, el nombre del libro por el grupo. Sí, se los voy a poner por WhatsApp para que lo busquen. El de, el de John Orber. Es ¿Sabes muy qué? bueno. Ajá, dime. Ese libro lo hemos usado en otras ocasiones y sí lo hay en PDF En gratis PDF, en gratis. algún lado. Pero aquí estoy Ok. viendo que te busca, pero yo sé que hay los reyes y reinas cibernéticos en nuestro grupo. Sí. Sé que lo van a encontrar, se los voy a mandar. Nosotros lo utilizamos en formación espiritual. ¿Te recuerdas? Sí, sí, por eso también. Ok. Yo creo que por ahí, yo sé que en la clase de inglés se utiliza también y es un libro bien interesante y bien, bien espiritual para ayudarnos a hacer. Y el autor, lo que me gusta mucho es que el autor presenta su experiencia como ejemplo y nos ayuda más a entender el por qué, el por qué debemos ser la persona que nosotros queremos ser, que por supuesto nosotros los cristianos queremos pues ser personas íntegras y personas que hacen la voluntad de Dios. ¿Alguien más tiene algo? Deja ver, para enviárselos por WhatsApp. Aquí ya lo encontré, profe. Perfecto. Ah, y si alguien lo consigue gratis, lo pueden postear también para beneficio de la clase. Yo sé que el curso tiene mucha lectura, que aún sí es después de culminar el curso, pero es un libro muy, muy bueno, muy bueno. Profe, Hoy están calladitos. Diga, Carlos. el libro se llama La vida que siempre has querido o es el... No, Disculpe, el otro. Ese el otro. también lo utilicé en Spiritual Formation en inglés. Ah, el ser que quiero ser. Ok, Ajá, ahorita lo mando también. perfecto. El ser que quiero ser. Ujú. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Es muy bueno, muy bueno. Ya. ¿Alguien más? ¿Quién es? Oh, ya vi y Eder. Qué bueno verlo, chicos. ¿No te sientes bien? Y está un poco afectado de la gripe, pero Oh, en el nombre de Jesús, oramos por sanidad amén, a la amén. distancia. Claro que sí, claro. Oramos por eso. Bueno, chicos, oro y nos vamos. Y los veo la semana que viene. Recuerde que si tienen que verificar algo, la presentación ya la subí para que puedan revisarla y el Zoom se queda grabado por si saben de alguien que no puede estar y quiere verlo, para que entonces ah, puedan aprender un poquito más o entender un poquito más la, la lectura de esta semana. Y recuerden, busquen a ver qué es lo que tenemos esta semana. El test de la personalidad y el ensayo es lo único que tenemos, ¿verdad, Rebeca y Carlos? Sí, profe. Ujú, ujú. Así que si no tienen nada más, oramos. Carlos, ¿quieres orar? ¿Cerrarnos en oración? Absolutamente. Claro. Padre Celestial, gracias por este momento que nos ha dado, Señor, estar reunidos aquí en Ujú, su presencia, Padre Celestial, unidos juntos, Padre, porque usted es bueno y es poderoso, Padre Celestial. Como utilizamos la tecnología para ser unidos, aunque ujú, sin importar la distancia que estamos separados, Señor, pero estamos unidos en Cristo, Señor. Que todos nuestros hermanos en todos los lugares que estén, Padre Celestial, que los bendiga a ellos y que tengan una buena noche y que descansen bien en la ujú. noche y que sigan con el gran trabajo que ellos siguen haciendo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Amén. Así que muchísimas bendiciones. Si tienen alguna pregunta en confianza, aquí estamos para ustedes. Y los veo la semana que viene con el favor de Dios. Ya. Buenas noches. Bye. Chao, profe. Buenas noches. Bendiciones.